bienvenidos a un programa más de La Polilla. Regresamos de un pequeño descanso que tuvimos en el mes de diciembre. Primero que nada, pues desearles un excelente 2026 a ustedes, a todos los que nos ven, decirles que La Polilla va a continúa sobre este debate juvenil y pues me da mucho gusto recibir el año con ustedes, con este programa del capítulo 2 de La Polilla, que podemos llamarlo así. Les presento al licenciado Iván Cuellar, ustedes ya lo conocen, es subsecretario adjunto al área jurídica del CEN de la Red Jóvenes por México a nivel nacional. Amigo, un gusto que estés aquí con nosotros otra vez. Igualmente, muchísimo gusto estar con ustedes de nuevo, pues poderlos saludar a la audiencia un año más y pues nada, lo mejor para México. Muy bien, vamos a seguir aquí desmenuzando las mentiras de Morena. Tenemos también aquí a nuestro amigo, el maestro Javier Alarcón. Él es maestro en trabajo social. Amigo, qué bueno, qué gusto me da que nos acompañes en este primer capítulo. No, hombre, para mí un privilegio regresar, porque la primera vez fue una experiencia muy grata y estar aquí iniciando y abriendo esta segunda temporada, creo yo, está excelente y como tú dices, a dar con todo, a ser críticos y a generar debates, porque creo que eso es lo más importante. Y bueno, excelente inicio de años para el equipo de esta producción y para todos ustedes. Muchas gracias. Y tenemos también a nuestra amiga Gaby Julián Copaco, presidenta de la Red Jóvenes por México en la Alcaldía Tlalpan. Amiga, qué gusto que nos acompañes. Ay, muchas gracias por la invitación. Ya tenía un ratito que no venía, pero aquí estamos de nuevo dando con todo, iniciando el año. Muy bien, pues muchas cosas pasaron en el mes de diciembre. Yo cuando terminó el último programa de diciembre les dije, habrá mucho contenido y pues no nos equivocamos. Hay mucho contenido, pero nos vamos a centrar en dos principalmente que se vinieron dando, uno en el último mes, el otro en esta semana, uno a nivel mundial, otro a nivel local. Y vamos a empezar con el tema de Venezuela. ¿Qué es lo que sucede? Van por Maduro, van por un régimen dictatorial. Los comentarios han sido totalmente polarizados. Tenemos a este gobierno de Morena, un gobierno también dictatorial que ha querido imponer un imperio de dictadura en México. Y tenemos por otra parte a países y a, pues en México la oposición hablando sobre lo que está sucediendo y bueno, alarmando, ¿no? Polarizando, que eso es a lo que se dedica Morena, polarizar, porque el resultado de polarizar es dividirnos como sociedad, es que estemos conflictuados unos con otros, es que no tengamos capacidad de debate y pues el miedo de los ciudadanos, ¿no? A ver qué está pasando. Estados Unidos entró a Venezuela, entonces hay una invasión, entonces no hay una invasión, ¿qué va a pasar con México? ¿Van a invadir? Y bueno, vamos a desmenuzar paso a paso. Si les parece, me gustaría iniciar con su punto de vista. Es una realidad, hoy Nicolás Maduro está siendo investigado por crimen organizado, por vínculos con el narcotráfico. Sí se llevan a la cabeza del proyecto pues comunista en Venezuela, después de Chávez es Nicolás Maduro, pero ¿qué pasa? ¿Es viable? Qué bueno que se lo llevaron, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo vemos, Lica? Bueno, pues igual, nuevamente muchas gracias por el espacio. Yo considero que la intervención norteamericana, que ya es característica de varias décadas, y en esta ocasión interviene en un país en donde tiene muchos intereses, hay muchos intereses de por medio. Uno de ellos, sí, lo que se nombra como la dictadura de Maduro y anteriormente de Chávez. Sin embargo, hay un trasfondo, siempre hay un trasfondo, ¿no? Y hay muchos intereses económicos, muchos intereses de recursos. Sin embargo, lo preocupante para nosotros los mexicanos, sí podemos tener una postura de no intervención, podemos tener una postura de autodeterminación de los pueblos, y eso no es algo nuevo, no es algo que se quiera agenciar un partido político, como lo está haciendo el actual gobierno, ¿no? Está en la Constitución. Está en la Constitución, y de hecho esa es una postura que el mismo PRI ha manifestado desde décadas. La no intervención de los pueblos se ha caracterizado porque desde los mismos estatutos del partido, la resolución de conflictos ha sido por la vía pacífica. Es un partido que opta por las instituciones, por respetar el marco de la legalidad, por los pesos y contrapesos. Sin embargo,
Lo curioso en este momento es que un partido político en México dice que están a favor de la no intervención y de la libre autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, también el mismo partido va tomando características de un eje dictatorial que está fomentando ya dentro de su estructura política la conformación de una dictadura. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con México, ¿no? ¿Por qué este temor? Ya hubo una intervención en Venezuela. Y ahora el mismo presidente Donald Trump está avisando que en México puede haber también un tipo de injerencia en cuanto a temas de seguridad. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Y qué es lo que nos llevó allá? Preguntémonos. No solamente es una intervención por el aspecto de la dictadura que también se puede manejar en este país, sino a través de las omisiones que está teniendo este gobierno respecto a la seguridad. No puede asegurar seguridad en los pueblos. Ha crecido demasiado el crimen organizado en cuanto al narcotráfico, en cuanto a extorsiones, homicidios y demás, y entonces Donald Trump quiere intervenir respecto a la seguridad. Sí, el gobierno actual no garantiza esa seguridad para los nacionales y tampoco está permitiendo que alguien más meta este tipo de presión para asegurar que exista la seguridad tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Así es. Es importante decir que para que lleguemos a lo que se convirtió Venezuela, digamos que el acabó sería la reforma electoral que viene en camino. Ya sería lo que nos faltaría, porque Poder Judicial ya lo tienen ellos, porque ya destruyeron organismos autónomos y digamos que ese sería pues el golpe final, ¿no? Amigo, ¿cómo lo ves? Pues miren, yo creo que lo primero que habría que es mandar un abrazo muy fraterno a todo el pueblo venezolano. La verdad es que hablar desde un país que no es el tuyo, hablar de un país en el que no has vivido y no has sentido, creo que es un poco difícil. Sin embargo, lo hacemos con toda el respeto y con toda la dignidad del mundo. A mí me parece que Nicolás Maduro cayó por su propio peso. Me parece muy importante decir que el pueblo de Venezuela tiene la oportunidad de liberarse, de retransformarse y de configurarse como el país que alguna vez fueron. Claro. Después de 20 años, me parece que era el momento ideal para un cambio que pedía a gritos ese pueblo. A mí me parece bastante interesante el cómo se hicieron las cosas. Ojo, y aquí ya lo mencionaron desde un principio, nosotros no estamos a favor de la intervención extranjera, porque me queda claro que para eso hay parámetros, para eso hay hechos, para eso hay mecanismos, incluso instancias. Pero a Nicolás Maduro hace un año se le venció por la vía electoral y no soltó el poder. Entonces, ¿cómo pensar ese cambio que Venezuela pedía a gritos sin un hecho de esta manera en este fondo? Me parece bastante preocupante, en un dilema, que haya personas quienes celebren la intervención. ¿Por qué? Porque hoy es Venezuela, mañana puede ser otro país. Y entonces, todo lo que se ha configurado por años, desde las relaciones bilaterales entre los países, se queda en la nada. México, desafortunadamente, desde la entrada del gobierno de la Cuarta Transformación, ha perdido su estabilidad, su credibilidad frente a otros países. Entonces, me parece que es necesario que el gobierno mexicano, para atreverse a hablar de este tema, regrese a esa institucionalidad que siempre caracterizó a este pueblo. Así es. Y me parece aún más difícil que Nicolás Maduro ya está siendo procesado. Me parece que como cualquier persona se le deben de respetar sus derechos, sus garantías, pero algo que yo sí quiero dejar claro: Nicolás Maduro no es la víctima en este proceso. Las víctimas es todo el pueblo de Venezuela, que vivieron su régimen, que vivieron su dictadura, y que hoy esa es una advertencia para todos los pueblos de Latinoamérica. ¿Cómo no repetir lo que no funciona? Y algo que ustedes ya dijeron desde un principio es cómo decirle a los mexicanos: veámonos en el reflejo de otros. Así empezó Venezuela, con la caída de las instituciones, con la toma de los poderes. Y si nosotros de esto no partimos para una reflexión, híjole, me parece que entonces no hemos aprendido nada. Dice una frase ahí muy histórica que dice: quien no conoce su pasado
está condenado a repetirlo. Y entonces veámonos en la cara de Venezuela. Y algo que yo sí de verdad hago votos para que pase, que la estabilidad económica, social, cultural y sobre todo política regrese al país de Venezuela. Venezuela es un país grande, así como todos los países de Latinoamérica, que merecen que su dignidad sea respetada, que merecen que su soberanía tenga un replanteamiento, que merecemos y merezcan gobiernos de calidad y de altura. Y mencionando esto, amigo, comentarios lamentables, pobres, tristes, que fueron de muchas figuras políticas de Morena dando su respaldo a la presidenta de México, que yo me quedé, ¿por qué? O sea, el respaldo y todo el apoyo tiene que ser para el pueblo venezolano. Las posturas políticas cada quien las podrá tener y cada quien asumirá una postura, pero que ante lo que estaba sucediendo en Venezuela con su pueblo, en México todo el foco fuera a darle un respaldo a la presidencia de la República, me parece adoptar una bandera que no tiene ninguna empatía por lo que pasa en los pueblos y por lo que pasa con la gente. Entonces, quería dejar eso muy claro porque parece hasta indignante que nosotros en México hayamos escuchado ese tipo de posturas de las personas que nos representan y que están en las cámaras altas, porque no vi a nadie del gobierno de Morena, nadie de sus diputados, de sus senadores, emitir un posicionamiento de respaldo para el pueblo de Venezuela, ¿no? Gaby, ¿algo más que quiera sumar? Sí, creo que en esa cuestión no es el gobierno como tal de Venezuela, no, es el pueblo venezolano, el cual está sufriendo, lleva décadas sufriendo falta de crecimiento, ¿no? Desarrollo económico, social, cultural, va en decadencia, y creo que también nosotros como mexicanos nos tenemos que ver reflejados en esa imagen, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos para nuestro país y qué es lo que no queremos, ¿no? Para nuestro futuro. Creo que algo muy importante también es que la política es para crecer, ¿no? Para poder cambiar vidas. Para no servir. Es para destruir a tu nación. Entonces creo que también nosotros tenemos que fijar esa postura de qué cambios queremos y qué es lo que le tenemos que exigir a este gobierno que no nos está favoreciendo a nosotros. Por supuesto. Y podernos cuestionar un poquito más allá de lo que vemos. Hoy las redes sociales, los medios de comunicación solamente fijan dos posturas. La postura de estar a favor y la postura de estar en contra, y pareciera que ya no hay más posturas, pero claro que sí, hay muchos matices, hay muchos colores y hay muchas más formas de pensar más amplias. ¿Cómo se configura el poder actualmente? Y no me refiero a la izquierda de Venezuela, no me refiero al gobierno americano, en general a nivel mundial. ¿Cómo se configura el poder? Hoy llámese izquierda, derecha, centro, pareciera que el poder es mantenerlo, cooptarlo, seguir estando en el poder, en vez de ver el poder, como bien lo mencionas, Gaby, para servir, para apoyar, para sumar, para darle al pueblo lo que requiere. Y hay banderas, diferentes. Una, la religión. Una, el imperio, el rey, ¿no? Porque Dios me impuso, casi ahí. Otra, hoy se ha configurado, como lo decías, Gaby, el pueblo, el discurso del pueblo. Y me gustaría que explicaras un poquito más ese punto que me pareció extremadamente interesante, cómo hoy México maneja o coopta el poder siempre por encima de un discurso llamado pueblo, pero al pueblo no se le ve bien, ¿no? No, exactamente, y se demuestra porque en este caso, hablando de México y este gobierno de Morena, ponen como base constitucional al pueblo, ¿sí? Ellos se basan, es que el pueblo es el que decide. Sí, es el que decide en una democracia que está destruida. Desde el momento en que este gobierno Morena empieza a desaparecer instituciones, empieza a cooptar los poderes e inicia también estos movimientos de poner en contra mexicano contra mexicano, basado en la parte económica, que entre pues la población desfavorecida contra los ricos, ¿no? Creo que ahí es un mal enfoque que están utilizando, porque se supone que una democracia es para construir, no para destruir, ¿no? Claro. Y es donde debemos caber todos. Exacto.
Mira, estaba yo pensando todo lo que han comentado y me parece que el tema de Venezuela es un tema muy complejo que hay que verlo bilateralmente. De entrada, la concepción que se tiene del gobierno, a mí me gustaría muchísimo que todas y todos pudiéramos regresar a las doctrinas de las ideologías, a los procesos críticos, a sus fundadores. Me parece que esta manera de ver un gobierno desde una parte socialista, desde una percepción comunista, híjole, ya está comprobado que no funciona. A mí me parece bastante trágico y bastante triste que hoy el pueblo de Venezuela no entiende en qué momento se perdieron. Claro. ¿Por qué? Porque fue tan legítimo el triunfo de Chávez como el de Nicolás Maduro en inicios. Pero hoy entender en qué momento cambió la situación para el pueblo de Venezuela es muy difícil. Yo tengo alumnos de Venezuela y ese día de la captura de Nicolás Maduro me decían, maestro, podremos regresar a casa. Pero ha pasado unas cuantas semanas y vemos que esto pues está todavía lejano. ¿Por qué? Porque no solo es la captura de un presidente, es todo un sistema. Claro. Son todas unas instituciones hechas a modo, pensadas de una forma, creo yo, bastante errónea. Algo que quiero rescatar, Max, y que tú dijiste tan acertadamente es la postura que tomamos frente a esto. Yo creo que no se necesita ser lo suficientemente, ¿cómo decirlo?, capaz para ver lo que estaba pasando en Venezuela. Y quien no lo quiera ver, discúlpenme, pero de verdad que ciegos están. O sea, no puede ser posible que en todos los países vecinos de esta gran nación haya más venezolanos que en la propia Venezuela. Claro. Eso hablaba de un problema. Y me parece que la postura que tomó el gobierno federal de nuestro país frente a llamar, invocar al derecho internacional, ¿de qué hablan? Yo recuerdo muy bien mis clases de derecho internacional privado y público, y nos decían claramente, si no existe un derecho nacional, no podemos invocar al derecho internacional. Hoy todos los estados gobernados por estas ideologías de izquierda violan constantemente pactos, convenciones, tratados internacionales. Hasta sus propias constituciones. Sí. Las propias constituciones. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos si la propia ley está vulnerada, si la propia ley está siendo pisoteada? Entonces creo que eso es algo que deberíamos de repensar. Creo que eso es algo que deberíamos de estar hoy poniendo en el debate. ¿Qué sigue para Venezuela? Pero también ¿qué sigue para nosotros? Claro. ¿Qué sigue para nosotros? ¿Queremos repetir los errores? ¿Queremos ver hacia futuro? ¿O queremos seguir en la misma constante de no pasa nada cuando pasa de todo? Claro. Entonces, eso es una reflexión yo creo bastante interesante que podríamos hacer todos. Lick. Pues sí, yo creo que ahorita también escuchando al maestro, es importante no perderse en el camino del presente. Tenemos que tener claro cuál ha sido el proceso histórico para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y también las características que el gobierno actual está teniendo y que se está conformando en una dictadura, pues son puntos muy claros, puntos que se pueden nombrar, se pueden enumerar, y ya estamos en camino a una dictadura real. La desaparición de los organismos autónomos, el cooptar a este poder judicial, cuando es muy importante que tuviera una independencia del poder ejecutivo y del poder legislativo, de los pesos y contrapesos que hemos estado hablando. Y bien lo dices, Iván, o sea, también es que están cooptando nuestra Constitución. Sí. Era lo que me decía Max, que hablábamos antes de iniciar el programa, hablábamos sobre este tema de constitucionalidad, ¿no? Que ellos, la Constitución, este gobierno se la pasa por el arco del triunfo, ¿no? Entonces ellos creen que su Constitución es el pueblo. Bueno, es el discurso del pueblo, porque ni siquiera es el pueblo. Exactamente. Bueno, fuera que fuera el pueblo. Ajá, ¿no? pero para ellos, y su discurso y sus falacias, es el pueblo. Claro. Pero ¿dónde queda nuestra Constitución? ¿No? Entonces, cuando a ellos les conviene, sí van a tener a las leyes a su favor, pero cuando no es así, las van a modificar y van a decir, no, es que el pueblo nos eligió y nosotros elegimos por el pueblo, ¿no? Claro, Y eso está mal. la selectividad de la ley, que Exactamente. vamos a abordar más en el siguiente tema, pero también a mí me gustaría dejar claro un punto. La dictadura en Venezuela no ha terminado. No porque sustraigan a la cabeza principal, que es Nicolás Maduro, significa que el sistema
dictatorial de Venezuela haya sido eliminado, porque hoy tenemos a una vicepresidenta al mando que viene formada de la misma cultura de izquierda que Chávez, que Maduro, y tenemos a un Diosdado cooptando todo el tema militar también, y que sabemos que es el operador de cómo se ha llevado este proceso en Venezuela. Entonces, lo que viene para Venezuela es un tema de mucho análisis, donde vamos a ver qué tanto hay intereses, evidentemente los hay, políticos, económicos, demográficos, pero también qué va a pasar en Venezuela con el pueblo, cómo va a empezar a decidir la gente en Venezuela, porque hoy están ante una posibilidad enorme, que realmente haya un cambio de gobierno, y eso, digo, yo lo dejo muy claro, no significa que si esto estuvo mal, entonces esto es lo correcto, o sea, porque también esa es la polarización que se genera en todos estos países. Sí. Si esta mano está mal, entonces esta es la mano buena, y la mano buena resulta que también está buscando lo mismo que esta mano. Sí. Creo que tenemos que cambiar los modelos de cómo se hace la política, y yo siempre lo he pensado y lo he dicho en otras mesas y lo digo aquí, para mí la forma de cambiar los modelos es con la entrada de las juventudes. Sirve de muy poco que esté el de 50 años aquí, que derroquen, para que llegue la de 50 años o el de 50 años, que quieren lo mismo, el poder por el poder. Hoy necesitamos personas que quieran servir y que sean capaces de escuchar a todos por igual. Me representa, o te sientes representado por mí, o no te sientas representado por mí, y cambiar y oxigenar la política como se hace en todo el mundo, ¿no? Ya basta de que nos tengan peleados todo el tiempo. Vamos a debates donde el gobierno de Morena en México todo el tiempo está agrediendo, está violentando, está gritando, te está señalando, porque lo que quieren es que eso sea lo único que exista. O estás conmigo o estás contra mí. Eres de la oposición, entonces estás en contra del gobierno. Eres del gobierno, entonces forzosamente tienes que estar en contra de la oposición. Sí. Ya no podemos seguir manteniendo países así, modelos así. De hecho, yo también considero que hay una premisa en el derecho, y precisamente se han olvidado varias cosas técnico-jurídicas, filosóficas del derecho, ¿no? Ahora ya es la voluntad de una persona. Hay otro punto de las dictaduras, el culto a la personalidad de este personaje que llegó, hizo un partido, se religió, a pesar de que no fue de manera oficial, pero tuvo varias reelecciones como presidente hasta que llegó la buena, ¿no? Pero bueno, desde ahí vamos viendo que es otra característica de la dictadura, y como esas bastantes. Pero esta premisa de la que hablo respecto al derecho es que el derecho avanza y se debe al avance de la ciudadanía, de la población, de sus intereses, de sus necesidades. El derecho no va principalmente como una guía. La guía la hacen la realidad de la ciudadanía. El derecho va tratando de resolver problemas a los que nos vamos enfrentando con nuestro desarrollo, no como la guía principal, y que todos tenemos que encaminarnos a lo que nos dice un dictador o una ley, como si viniera de una orden superior, ¿no? Claro. No, se debe al desarrollo de la comunidad, de nosotros. Y precisamente lo que está pasando ahorita con Morena es que precisamente el quedarse con este concepto del pueblo, y que la Constitución ya no es la Constitución de 1917, sino es la Constitución del pueblo, ¿no? ¿Y quién es el pueblo? ¿Cómo se llama? ¿La Constitución moral? Ajá, ¿Cómo se llama este librito? La cartilla, ¿no? Ajá. La cartilla. Sí, pero ¿quién es el pueblo, Morena? O sea, yo soy pueblo, ¿no? Creo que aquí todos somos pueblo, y si salimos a las calles nos vamos a encontrar que nuestros vecinos también forman parte del pueblo, y quien tiene una opinión forma parte del pueblo, y quien tiene otra opinión también forma parte del pueblo. Pero hay un pueblo conocedor, un pueblo sabio, un pueblo, no sé en dónde ven ese pueblo, ¿no? Que es el que toma las decisiones, pero claramente quien toma las decisiones son quienes encabezan la cuarta transformación. Ellos están imponiendo las decisiones, están modificando la Constitución a modo, están modificando la legislación a modo, están modificando ahora sí la Constitución del Estado mexicano, las instituciones las está desapareciendo, está poniendo otras a modo de que resulte su gobierno como ellos lo
lo están marcando como una guía, como una premisa, como si nosotros fuéramos los fieles servidores y los siervos de un gobierno sabio. Más bien es lo que ellos están tratando de hacer, nos están postulando como un gobierno sabio en nombre de un pueblo sabio, y eso es un insulto. Mira, creo que eso es justo algo que han mencionado y que, híjole, esto parecía repetitivo, pero es que todo nos lleva a lo mismo, la radicalización, el imponer un pensamiento único. Y ahí sí, perdón, Max, pero yo te voy a decir algo que, híjole, yo sé que en esta mesa se va a escuchar mal, pero incluso hay que decirlo, y a lo mejor esa es la parte que nos va a incomodar. No todos los jóvenes están en la condición de ser abiertos, de ser plurales, Sí. Nada más quiero que escuchen a la representante de comunicación de Morena del Congreso, las barbaridades que dice. Y a ver, dialoga con una persona que cree que tiene la razón. Imposible. Algo dijiste, que es la política, el sistema político, los sistemas políticos necesitan un refresh. Pero te voy a decir algo, no necesariamente, y ahí por eso digo, a lo mejor es la contradicción, no necesariamente tendríamos que ser jóvenes, porque también están las mujeres maduras, los hombres maduros, los adultos mayores, incluso los niños, quienes hoy debemos de sumar, quienes hoy debemos de decir. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo la política se cooptó a un sector únicamente, ¿no? A estos adultos o estas mujeres adultas de barba, de bigote, claro. Pero la realidad es que incluso la juventud no garantiza, y eso lo digo y me duele decirlo, pero deberían de ir a un debate en ciencias políticas en la UNAM. O sea, si eres de derecha, no, hombre, te vamos a quemar en leña verde. ¿Cómo un joven ser de derecha? ¿Por qué no? Claro. Dicen la centroizquierda, no, bola de tibios. ¿Por qué tibios? O sea, ese es el problema, y sabes, eso es algo que a mí como generación me duele, que no hemos encontrado en las diferencias, en las coyunturas, la posibilidad de construir algo más rico que nosotros mismos. Seguimos queriendo repetir, seguimos queriendo trabajar con sistemas que ya pasaron. Algo acá dijo el licenciado bien cierto, el tiempo ha avanzado, el mundo no es el mismo. Y si nosotros seguimos repitiendo esta de que los jóvenes vamos a hacer el cambio, híjole, hoy me queda claro que no es así. La contramarcha, me acuerdo muy bien que yo vine antes de la marcha, de la generación, ¿no? Z, de la generación Z. A los 15 días hubo una marcha donde volvemos a lo mismo. Jóvenes literal en una condición bastante humillante, creo yo. El tema no es contra la presidenta, entiéndanlo, es contra el sistema, es contra las personas a las que ella solapa, a las que ella protege. Así es. Y ojo, y dice un dicho bien popular, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Probablemente no sea ella la responsable, somos todos corresponsables de, pero si ella no rompe este techo de cristal que piden las mujeres. A mí me duele mucho ver a Claudia Sheinbaum abrazada de Félix Salgado. Claro. O sea, ¿qué nivel de incongruencia? Sí, teniendo en la Cámara Federal al coordinador que tiene, o en el Senado, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo hacer que los jóvenes, que todos los sectores de la población podamos entender de lo que somos parte y cómo hacerlo? De nada sirve que nos sepamos toda la Constitución si no la aplicamos de manera correcta. Ojo, es interpretación, sí, claro, pero interpretación a modo a como me conviene. Es a la circunstancia adaptada a un parámetro de justicia. Y mira, mencionas algo, la radicalización y la polarización. A mí me dio tristeza escuchar a una niña tan joven replicando palabras que me queda claro que no entiende, ¿no? Pero en segundo lugar, la funada que le dieron y la violencia, que me parece muy triste que personas, diputados federales, locales, diputadas, que se dicen jóvenes, hayan generado también esta violencia en redes sociales. Como me pareció terrible que en una mañanera se exhibiera a los jóvenes que supuestamente estaban invocando a la marcha de la generación Z y que los pusieran en la mañanera y los pusieron en el ojo del huracán y los violentaron a más no poder. También hubo personas de la oposición, diputados, figuras públicas que masacraron a la niña por lo que dijo. Y me parece muy lamentable porque entonces volvemos a lo mismo.
si tú dices algo que a mí no me favorece, me voy contra ti y te deshago en redes, en vez de generar con un poco más de empatía, ¿no? A ver, realmente que te preocupe por qué los jóvenes creen que no puede desaparecer el crimen organizado, porque entonces miles de jóvenes se quedarían sin empleo. Es una tontería, pero que vean que una joven lo ve de esa manera y lo expresa de esa manera, habla de un problema social. Y en vez de que alguien hable del problema social que se está vinculando, fue más fácil atacar a la pobre mujer, ¿no? Eso es lo que ya no debe suceder, que esta polarización nos lleve a no tener ni siquiera un tantito de empatía y de sentimiento por la persona que se tiene al lado, porque se supone que son representantes de todo un grupo de población, de todo un segmento de la población. Y entonces, si ellas lo hacen en el Congreso, está bien que aquí afuera dos carros chocan y los que chocan se agarren a golpes. Así es como piensan que se tienen que solucionar los problemas. Entonces, sí me parece muy importante dejar expuesto que en el tema de los modelos de gobierno hoy son tan violentos que me parece que sería lo primero que tendríamos que ir disminuyendo. El podernos escuchar, el podernos respetar y el respetar lo que diga el de enfrente de mí, aunque no concierna con lo que dice, ¿no? Y creo que más en un recinto como es el Congreso, ¿no? Donde tenemos que tener consensos, disensos, el debate, pero siempre prevalecer el diálogo. El respeto. Exactamente, el diálogo y el respeto. Y no se tiene que llegar a esos extremos, ¿no? Y más cuando eres representante de la ciudadanía. Pero es lo mismo, hay un gobierno que impone y que entonces, si toma la tribuna, que es algo que se puede hacer, tomar la tribuna, entonces, ¿cómo los quito? Pues si es necesario quitarlos a golpes, pues a golpes se van a quitar. Desgraciadamente ahí, Maxta, este gobierno no es objetivo. Ese es el problema. Claro. ¿No? Entonces ahí se pierde toda noción de la realidad. No se puede emitir un cabildeo, un debate. ¿Cómo puedes formar a jóvenes de tu partido si tienes a figuras que están atacando a otros partidos, ¿no? Que no existe esa como competencia política igual. Sí, diálogo. ¿No? Miren, vamos a terminar con este primer tema, entonces si quieren cerrar con su remátala, porque ya tenemos poco tiempo para irnos al siguiente tema. Lick, tu remátala. Sí, estamos muy lejos de un renacentismo político en nuestro país, de una ilustración política en nuestro país, más cuando quienes nos representan institucionalmente son personas que prácticamente hacen política a través de la barbarie. Necesitamos hacer consenso, necesitamos ejercitar estos debates, hacer uso de la razón, y recuerden que las discusiones no son entre personas, las discusiones son con objetivas, tiene que ser a través de la razón, tiene que ser para solucionar problemas, no para generar otros. Muy bien, amigo. Yo creo que lo principal, yo hago votos para que el pueblo de Venezuela pronto se pueda restaurar, para que su gobierno pronto pueda dar respuesta a tantas demandas. Hago votos para que ningún país, para que de verdad ningún mandatario caiga en los errores que muchos ya cayeron. Hago votos para que Estados Unidos respete la autodeterminación, la autonomía de los pueblos. Pero también hago votos para que el pueblo de México, para que los jóvenes se den cuenta de que todavía podemos hacer algo, que es momento de entender que la diferencia enriquece, que es momento de entender que las propuestas baratas a futuro salen caras, y que veamos en el rostro de Venezuela lo que puede pasar con nuestro país. México es más grande, los mexicanos y las mexicanas somos más que cualquier diferencia política e ideológica o partidista. Volteámonos a ver con más tolerancia y con más empatía. Claro que sí, Gaby. Yo, algo muy puntual, ¿no? Nosotros no estamos a favor de la intervención. Como oposición y como joven militante del PRI, no estamos a favor de la oposición. Solo queremos dejar en claro quién está trayendo personas de otros países para intervenir en nuestra política. Tan solo lo vimos en las elecciones del 2024 en las casillas, inmigrantes en nuestras casillas. Y es este gobierno en turno que lo está realizando.
Entonces, quiero dejar eso muy puntual. Nosotros no pedimos la intervención de un país extranjero en nuestros asuntos nacionales, pero sí pedimos respeto a nuestro pueblo y también a nuestros derechos nacionales e internacionales, y que también este gobierno abra los ojos, o si no los quiere abrir, pero que sea más objetivo. Claro. Pues a mí me gustaría cerrar este tema diciendo que las dictaduras no son eternas, y como Luis Estrada lo escribió, tampoco hay dictaduras perfectas, ¿no? Hoy estamos viendo que las dictaduras se caen, no porque la oposición quiera que se caigan, sino porque le hacen daño a su pueblo. Hoy es algo que Morena hace. Morena le está haciendo daño a México, como Maduro le hizo daño a Venezuela y como muchos otros países lo están haciendo, y también se está viendo cómo están cayendo estas dictaduras y estas formas irracionales de querer gobernar y de querer imponer. Yo respeto mucho al pueblo de Venezuela, y como lo dijo aquí mi amigo Javier, también la solidaridad siempre será brindada para ellos, para el pueblo venezolano, y que cada una de las decisiones que allá se tomen sea por el bien del pueblo, ¿no? Y bueno, vámonos al segundo punto, que es más local, que acaba de pasar, que es un tema muy sensible. También creo que cualquiera que tenemos un perrito o un gatito en casa no podemos no adoptar esta lucha, porque es contra uno de los grupos más vulnerables que existen, que son los seres sintientes, ¿no? Hace unos días, el 7 de enero, pues se deja ver el tema y el problema que hay entre el refugio franciscano y esta fundación Antonio Hagenbeck, ¿no? Que sacan a cerca de 1,000 perros y gatos de un predio en Coajimalpa. Y pues bueno, también, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, la polarización, que hay quienes dicen que lo hicieron por el bienestar animal y que la oposición es una carroñera y en todo quiere ver dobles discursos, y aquí Maquiavelo está presente siempre. Y pues lo que es a todas luces un hecho, que es un predio ambicioso, que es un predio jugoso para cualquier especulación inmobiliaria, es un predio pegado a Santa Fe, es un predio de 16 hectáreas me parece, y bueno, todo el contubernio que no es nuevo, ¿no? Lo que pasa con el refugio franciscano, y que también merecen toda la solidaridad, no la jefa de gobierno, no la presidenta de México, sino estos 1,000 perros y gatos que hoy los tienen a la deriva, según muy bien tratados, pero se los llevaron a espacios que no tienen las condiciones para estar. Mira, yo solo quisiera decir algo muy puntual. Si hay maltrato, no es rescate. Así es. El tema animalista requiere de sensibilidad, requiere de empatía y requiere de una planeación muy minuciosa. Y debo decirlo con todas sus letras, aunque suene incómodo. No les funcionó este modo, esta forma en que realizaron este operativo de rescate. A mí me parece muy bueno que la ciudad tenga un sentido animalista, pero volvemos a lo mismo. ¿Desde dónde? ¿Cómo surge? ¿Quién lo piensa? Hoy tenemos animales enfermos, animales muertos, y esa es la respuesta de un sistema que no ha entendido cómo se deben hacer las cosas. Claro. Yo no sé, porque la verdad no me consta, porque aún la fiscalía no ha sido clara, si en verdad en este espacio se maltrataba a los animales. No lo puedo asegurar porque ni siquiera lo conozco físicamente. Lo que sí puedo asegurar es que hoy los más perjudicados, los que sufren las malas decisiones, la mala planeación, son estos animalitos, claro. Son estos seres sintientes, porque hoy tienen ese reconocimiento jurídico y que no lo hemos querido entender así. Me parece que las instituciones y sus titulares, ¿no? Por ejemplo, Ágata, con esta persona que no entiende de verdad cómo se deben hacer las cosas, claro. Y que para ella es más fácil aventarle la pelotita a los subsecuentes que asumir una responsabilidad. Volvemos a lo mismo. Estamos expuestos a equivocarnos, claro, desde luego, pero por eso se planea, por eso se ejecuta, por eso se activan estos protocolos con estrategia. Pero desafortunadamente, y hay que ser claros, Morena todo lo que toca lo destruye. Morena es improvisación, es mala planeación, es la falta de operación real para atender un problema que no es imaginario, que está presente y que requiere
proximidad y a priori atención. Claro, y que hoy lo vemos. Hoy esta es la cara más expuesta con Ágatan. No porque ames a los perros y a los gatos es suficiente para que puedas estar al frente de una institución como esta. Necesitas tener experiencia, conocimiento total, y no hay con la titular de Ágatan. Sencillamente es una persona que dice ser animalista y por eso el gobierno creyó que era la persona idónea para estar al frente de esta institución, y lamentablemente no hizo nada más que cruzarse de manos y ver cómo la fiscalía, cómo la PAOT, cómo todo el mundo entró, violentó perros, violentó gatos, impusieron una verdad, y entonces hoy se quedan callados. No hay nada más triste que la responsabilidad de estar al frente y guardar silencio, ¿no? Como está pasando hoy con Ágatan. Ayer estuve en un debate donde quieren imponer una realidad, donde dicen justamente es que ahí los perros y los gatos estaban siendo maltratados, cuando en el 2022, después de que fue la primera vez que quisieron despojar a los perros y los gatos, porque no es nuevo esto ya había sucedido en el 2022, y después de ese litigio, la hoy presidenta de México, en ese entonces jefa de gobierno, emitieron desde el gobierno de la Ciudad de México que no se había podido demostrar que había maltrato animal en ese inmueble. Hoy, 3 años después, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Y este refugio ha estado en el ojo del huracán no 3 años, ha estado en un litigio de hace muchos años por el inmueble. Ayer lo decía muy claro, la última voluntad del fundador Antonio Hagenbeck era que ese predio estuviera destinado para el cuidado de perros y gatos. Esa fue la voluntad, y está testamentado y está notariado y legalmente constituido, como lo quieran ver. Entonces, ese espacio, está el refugio franciscano, está una fundación, está otra fundación, ese espacio es para la protección del cuidado animal. Si el gobierno quisiera hacer las cosas bien, lo primero que tendría que hacer es apoyar a ese refugio para que estuviera en las condiciones óptimas. Eso es luchar por el bienestar animal. Perdón, y no les interesa porque los muchos centros de atención animal que hay, que tienen desabasto, claro, no tienen los insumos para operar correctamente, no tienen al personal correcto. Apenas salió una denuncia, donde los veterinarios decían no tenemos ni lo indispensable ni lo básico para poder atender. O sea, y volvemos a lo mismo, no basta con amar a los seres sintientes, no basta con tener un buen deseo, necesitamos de verdad que regrese esta visión de planeación. Claro. ¿Cómo vamos a atender un problema si no tenemos ni los elementos ni los recursos? Y que además se amenaza al personal administrativo, al personal operativo, con que si se dice algo habrá responsabilidades. Por Dios, ¿en qué mundo vivimos? Claro. Si lo que buscamos es que perfeccionar lo que debe de estar bien por simple naturaleza jurídica. Claro. Y mira, de verdad, si el tema de este refugio es por un interés que no va en contra de los seres sintientes, qué lástima que un gobierno que se dice animalista esté viendo un interés que critica todos los días, claro, con un cártel que no quiero decir cuál, pero que critican todos los días, que se llenan la boca de decir que ellos van a combatir eso, y si están cayendo en lo mismo, de verdad que qué tristeza, de verdad que qué decepción, pero sobre todo, una más de Morena, la incongruencia al esplendor de todo el mundo. Y que hoy no pueden decir que no lo sabían, porque en 2020 el Congreso de la Ciudad de México modificó o cambió el uso de suelo. Los cambios de uso de suelo únicamente los hace el Congreso de la Ciudad de México, la esfera más política que existe en la capital. Ellos fueron los que cambiaron el uso de suelo a habitacional y oficinas. Entonces hoy Morena, ni el gobierno de Morena, nadie puede decir que no sabía lo que estaba pasando, porque fue en esa esfera política donde se cambió el uso de suelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener muy claro, ciudadanas, ciudadanos, todos los que estén interesados en el bienestar animal? No dejar de ver lo que ocurre aquí a 6 meses, a 1 año, a 2 años, a 3 años, con este inmueble en Coajimalpa y cómo va a detonar, ¿no, Lick? Claro, sí, yo veo en esta situación muchas desgracias, ¿no? Es una conjugación de muchas desgracias. No son los buenos contra los malos, no es el gobierno contra la ciudadanía, ni la ciudadanía contra el gobierno,
creo que es una mezcla rara, en donde los más afectados, pues al final sí son los perros y los gatos que habitan o habitaban este refugio. Efectivamente, este inmueble jugoso, como lo mencionabas, Maxta, es un inmueble que está pegado a Santa Fe, de 16 hectáreas, y más jugoso cuando escuchamos la cantidad a la que lo vendieron. A un fideicomiso por 160,000 pesos, imagínense. No, 650,000 pesos, pero 16 hectáreas. 16 hectáreas. Cuando el avalúo es su precio real 10 veces mayor. Así es. Entonces eso lo hace jugoso, ¿no? Ahora tenemos que entender cuál es el trasfondo de esta lucha. Es un trasfondo eminentemente económico. La fundación de Antonio Agenbeck. Ajá, es que tiene aparte un nombre raro. Sí. Agenbeck. Ajá. Difícil de pronunciar. Sí, muy difícil de pronunciar. Carmela Rivero, la directora, es un personaje que ha fundado dos organismos que se dedican precisamente al desarrollo inmobiliario. Se dedican para facilitar todos los trámites en cuanto a zonas habitacionales, plazas comerciales, inmuebles destinados al comercio y demás. ¿Cómo no entender, cómo no desarrollar esta parte, no darnos cuenta que lo que se busca es precisamente deshabilitar estas 16 hectáreas para sacar a los perros y gatos que la habitan y transformarla en una unidad habitacional? Esta no solo es una sospecha, de hecho ya se hizo, se trató de hacer con este cambio de uso de suelo y ya tienen un proyecto inmobiliario para la zona. Sin embargo, ¿cuál es el punto en el que se están enfocando? Un supuesto maltrato animal. Es la denuncia por lo que se está llevando un litigio ahora. Ya no les funciona en ese tiempo, ya como bien lo mencionabas, hubo una verificación por la parte del gobierno de Claudia Sheinbaum en ese tiempo como jefa de gobierno y efectivamente constituyó que no hubo una violación a los animales sintientes. Sin embargo, ahora cambian la estrategia y ya hay otro tipo de denuncias. Un amparo lo frenó, suspendió el acto reclamado. Sin embargo, curiosamente hubo un sentido de urgencia ahora sí del gobierno y sin esperar ese mes para que pueda causar ejecutoria la sentencia o que quedara firme la sentencia, de inmediato llegan y desalojan a todos los animales sintientes sin un protocolo adecuado, sin las instalaciones para llevarse a todos los animales de forma digna, y como yo escuchaba ayer tu entrevista, Maxta, es algo curioso que dicen: vamos en contra del maltrato animal, vamos a garantizar que no haya un maltrato en contra de casi mil animales que están en esta zona. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sacándolos de la zona. Sí. ¿Y a dónde los vas a llevar? Sí, yo me imagino, o sea, lo peor es que ni siquiera te dejaban hablar, ¿no? Es absurdo, o sea, sustraer del inmueble, ya, porque les preguntaban, ¿y cómo está? ¿Ya están muy bien? Porque ya los sacamos de ahí. O sea, era para Morena, en su absurdo pensar, estúpido, perdón que lo diga, pero es así. El inmueble es quien violentaba a los perros y los gatos, porque vivían hacinados. ¿Cuántas familias en la capital viven hacinadas? Vámonos a la Vicente Guerrero. Es más, construyen actualmente inmuebles de 40 metros cuadrados donde viven 6 o 7 familias. Eso no es hacinamiento. Por Dios, o sea, decía alguien, y aquí sí lo voy a decir, son unos cínicos de mierda, ¿no? Porque en esos espacios no te dejan decirlo, aquí lo podemos decir. Sí. O sea, no me vengan a hablar de hacinamiento cuando ustedes, en sus procesos del INVI, los departamentos que construyen son de 40 metros cuadrados para una familia, por favor, ¿no? Tienes toda la razón, Iván, no somos tontos. Y hoy vamos a defender a los que no se pueden defender, porque lamentablemente ya se metieron con los niños,
con las estancias infantiles, se están metiendo con la voluntad de las personas que mueren, de un muerto. Y hoy se están metiendo con los animales porque ¿qué van a decir los animales? ¿Quién los va a defender? ¿No? Es totalmente lamentable y asqueroso lo que están haciendo. Yo creo que esto es un llamado muy fuerte, primero, a todos los colectivos, población en general, sociedad civil, que buscan la causa animalista. De verdad, esto es el inicio. Y ya lo vimos, empiezan con algo y se siguen. Pero este es el inicio para defender esta causa de, justo ya dijiste, de los que no se pueden defender. Creo que si todos nos juntamos y si todos alzamos la voz, creo que podemos hacer las cosas de una manera correcta. Con las bases que son idóneas. Porque algo que también debo decirlo y creo que hay que insistir en esto. La gente que no estamos a favor del régimen de Morena, vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir alzando la voz por los mecanismos legales que hoy todavía tenemos. El juicio de amparo ya lo hicieron pomada, pero vamos a seguir ocupándolo para defender lo que es defendible. Y la número 2, ojalá haya una responsabilidad penal civil contra quienes sean responsables de la muerte y del maltrato de estos seres sintientes. Claro. Ojalá de verdad la justicia se palpite para estos seres que no pueden hablar, que no pueden defenderse, pero que sí tienen derechos. Claro. Ojalá la fiscal tome cartas en el asunto, o por el bien de todos, por el bien de la credibilidad de su administración, es necesario que caiga todo el peso de la ley sobre quien debe caer. Y la tercera y muy importante, empecemos a hablar desde lo correcto, desde la coherencia. Ya lo mencionaron ustedes. Si queremos hacer las cosas de una manera diferente, tener el espacio, la institución de una forma diferente, con el personal correcto. Creo que eso es muy importante. Sí, exacto. Creo que aquí hay que poner en el centro de la mesa el bien de estos animales, ¿no? Porque son seres que dan acompañamiento a personas con poca visibilidad, a niños con autismo. Entonces creo que todo eso lo tenemos que poner sobre la mesa y darles el valor que merecen, ¿no? Protegerlos como lo decías tú, Max, es parte de nuestra familia. Así, y que porque todos nos tenemos que sensibilizar ante eso, ¿no? Creo que esa es parte de la humanidad que todos tenemos que tener y desgraciadamente este gobierno no la tiene. Y que no tenemos que ser discapacitados, Gaby. Un perrito, un gatito nace para dar amor, ¿no? No, o sea, esa es la función de los seres sintientes, darle amor a los seres humanos, y que las instituciones les paguen de esta forma me parece lo más ruin. Porque hay que decirlo, ellos dicen que van a dar en adopción a los 1000 perritos y gatitos que hay. En ese espacio, en ese refugio, hay muchos perros, hay gatos que fueron violentados, que no tienen una patita, que no tienen un ojo porque se pelearon, que son animales grandes, que no son todos animales de raza, y que hay muchos que, hay que decirlo, no los van a adoptar. Porque la cultura de adopción tampoco, digamos, que está tan desarrollada en nuestro país. A pesar de que ha evolucionado, pues también todavía hay muchos pendientes en ese sentido. Entonces, los 1000 animales que tienen hoy resguardados no van a poder encontrar hogar. A mí me encantaría que eso pasara, pero hay que ser realistas al México que existe y a la capital que tenemos. Entonces, ese espacio es para ellos, y para que, a pesar de que sí se adoptaran en la utopía que Morena habla, tendrían que llegar más animales a ese espacio, porque ese espacio es para eso, y así está testamentado. Entonces, a mí sí me parece importante dejar claro que pase lo que pase, todos tenemos que estar muy al pendiente del desenlace de ese inmueble, ¿no? No dejar de lado a los perros y gatos, pero también, por otro lado, no dejar de lado qué es el seguimiento que se le dé a ese inmueble, ¿no? Y también exigirle al Congreso de la Ciudad de México que, así como hicieron una comisión para investigar a ¿cómo se llaman estos? Bloque negro. De la Generación Z. ¿No? De la Z. Así como hicieron una comisión en el Congreso para investigar quiénes son los del bloque negro, hagan una comisión especial para darle seguimiento a los 1000 perros y gatos que hoy están a la deriva. O mira, te pongo una tarea más sencilla, que se pongan a legislar, que vean cuáles son, o sea, perdón, que hagan su trabajo. que se pongan a hacer su chamba nada más, que entiendan
que la sociedad está cambiando en un ritmo bastante corto. Claro. ¿No? Entonces que vayamos entendiendo en realidad la demanda, el cauce de cada una de las problemáticas. Si hoy hay hacinamiento en estos refugios, que legislen para que haya una normatividad real, para que no haya hacinamiento, que si hay corrupción en el manejo de estas instituciones, que se pongan los mecanismos de transparencia para que no exista corrupción. Ojo, que si en un lugar con determinadas características geográficas no se puede, pues que se ponga en la ley cuáles son las condiciones que tiene que tener un lugar para que funcione correctamente y no siga pasando lo que está pasando hoy. Eso es lo más triste, porque están legislando, pero en temas que sabemos que no necesitan legislación, y lo que realmente es importante lo están dejando en el vacío. Sí, después de casi 10 años que existe la Constitución de la Ciudad de México, siguen armonizando leyes para cambiar del Distrito Federal a la Ciudad de México. No puede ser posible, ¿no? Lo dijiste muy bien, que se pongan a trabajar. O sea, es difícil. Yo no digo que sea sencillo, es una tarea muy difícil. Pues pero sí, yo creo que lo que le falta a la Ciudad de México y a nuestro país es voluntad política. Dice una porra, si nos organizamos ganamos todos. Pero ¿qué pasa? Ni nos organizamos y perdemos todos. Así es. ¿Por qué? Porque hay temas que son agenda y que deberían de ser prioridad. El bienestar animal hoy es latente. Hoy es prioritario, pero así lo es el tema de la educación, el tema de la salud, de la cultura. Me vas a decir, ¿cuál no deja de ser importante? Pues todos. Todos, así es. Todos. Pero pues para eso se rentaron, amigo, y no salen baratos para el pueblo. Esa es la realidad. No, y por ejemplo, tú ya tuviste esa experiencia. Habría que ver cuál es el rendimiento en comisiones. Sí, claro. Habría que revisarlo. O sea, y volvemos al tema, ¿no? Al tema de la Comisión de Juventud. ¿Qué están haciendo? Yo en mi distrito es un diputado joven y yo no lo he visto caminar la calle. O sea, perdón, yo no salí a ver un pronunciamiento de la marcha, de la de ellos, de la generación Z, a favor o en contra, puras tibiezas. No, de estar ahí, la presidenta de la Comisión de Juventud, de estar en la marcha con los jóvenes, dando la cara. Mira, y volvemos a lo mismo, ¿no? Podríamos estar o no de acuerdo, querer o no participar, pero ser claros, acompañar. Así es. Puede ser que no sea mi causa, pero la abrazo y la acompaño. ¿Por qué? Porque eres parte de ese sector al que yo estoy representando. Claro. Y puede ser que tengas o no la razón. Y si no tienes la razón, te argumento y te sostengo por qué creo que no tienes la razón. Y de esta forma estoy contraviniendo, no. Simplemente estoy generando debate para que las ideas sean claras. Así es. Y habría que ver entonces de qué lado están. Te voy a decir algo que a lo mejor muchos sabemos, porque no es un secreto, más bien es un secreto a voces. No todos los que están en Morena están de acuerdo con lo que hacen. No están de acuerdo, pero los invade el pánico, los invade el miedo. ¿Por qué? Porque lógicamente prefieren de estar del lado donde pueden sacar algo más que bienestar para la gente. Pero eso es lo más duro, que siendo jóvenes, hay muchos legisladores en el Congreso jóvenes, pero que forman parte más de esos legisladores que no es que sean grandes, ¿verdad? Pero que no quieren hacer las cosas diferente. Claro. Y que si ellos están ahí, deberían de demostrar el poder y la fuerza que tienen los jóvenes. Claro. Yo no voté por el legislador joven que es de mi distrito, yo no voté por él. Pero él me representa y tiene la obligación de representarnos a todos. Claro, y de escucharlos a todos. Pues vamos a terminar con este segundo tema. Amiga Gaby, si quieres aventarte tu remátala. Remátala de, pues pónganse a trabajar y por favor cuidemos a los animalitos. Muy bien. Amigo Iván. Sí, ahí lo hemos mencionado varias veces en este programa. El crimen, la conducta criminal, no solamente es a partir de la acción, sino también de la omisión. Este gobierno peca de muchas omisiones. Una de ellas, y es importante que ahorita pongamos el ojo en la resolución, en qué va a terminar este conflicto, no tanto porque nos interese quién gane, si la fundación o no. La situación que debería de importarnos es ver cuál es la forma de aplicar la justicia de este gobierno y si realmente salen ganando quienes tendrían que salir ganando y el interés superior de los animales.
Por eso la importancia de observar esta situación y también ver cómo ha mermado este gobierno todas las instancias jurídicas con las que contábamos y que se han ido desarrollando, como el juicio de amparo y demás, en las que ya no importa que exista un amparo, aún así la misma autoridad llega y desaloja esta zona, ¿no? Hay intereses económicos más allá de todo, pero pongamos el ojo ahí. Muy bien. Amigo. Sujetarnos a la ley, tener sensibilidad, hacer programación, planeación, porque el bienestar animal vale y merece ser atendido con todo el interés, con toda la disposición, pero sobre todo con toda la voluntad. Son parte de nuestra vida, los seres sintientes, merecen respeto y merecen incluso que su dignidad sea valorada, sea entendida. Y pues bueno, ojalá la ciudad siga hacia ese futuro animalista que todos queremos, porque merecemos ser una ciudad animalista, pero que respete en serio los derechos de estos seres sintientes. A mí me gustaría cerrar diciendo que vamos a estar muy al pendiente de lo que pase con este espacio, que vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda con estos animales, que estamos y somos solidarios y apoyamos a todas las asociaciones civiles, colectivos, fundaciones que hacen una gran labor al rescate de perritos, de gatitos y también al buscarles un hogar, y que tenemos muy claro también que hay fundaciones que se dedican a cuidar a los que no pueden encontrar un hogar, y también tiene muchísima valía y muchísima validez. Hoy el respeto y el apoyo y el acompañamiento es para todos esos colectivos, asociaciones, fundaciones que hacen esta labor increíble, y también dejar muy clara la selectividad de la justicia que existe hoy. Hoy hay un inmueble ubicado en la Roma Sur, Aguascalientes 12, damnificados por el sismo del 2017, que llevan 9 años peleando entre sentencias judiciales, entre amparos, entre todo esta vorágine judicial que también a veces no se puede consolidar, y que no han logrado que una de las sentencias, porque no ha salido una, han salido muchas sentencias que han pedido que saquen a las personas de estos inmuebles con la fuerza pública, y que el gobierno de la ciudad no lo ha querido hacer. Y la selectividad está en que hoy sí decidieron actuar en menos de un mes para sacar a los que no se pueden defender, y llevan casi 10 años sin darle respuesta a damnificados del sismo del 2017. Y quiero que se entienda ahí la incongruencia de este gobierno. No le interesan los animales, como no le interesan los damnificados, como no les interesan los ciudadanos. Les interesa lo que a ellos les dé para seguir manteniéndose en el poder, y no hay nada más asqueroso que hagan eso, y no hay nada más asqueroso que tener a Morena en el gobierno de la Ciudad de México. Entonces es muy claro la selectividad que iba a llegar con el Poder Judicial, que lo dijimos, que no ha pasado ni un año y que ya se está viendo. Entonces, lamentable, cada quien va a tomar sus decisiones, y pues los ciudadanos estamos a la expectativa todos los días. Pero les agradecemos por este programa, ya nos extendimos un montón. Por favor, amigo Lick, regálanos tus redes sociales para que te sigan. Claro que sí, Facebook, Instagram, Twitter, Alejandro Cuellar, pues ahí estamos a la orden. Muy bien, al maestro Javier Alarcón, amigo, regálanos tus redes sociales para que te sigan. Todas las que dijo él, @JavierAve. Ave, muy bien. Gaby, tus redes sociales, por favor. Facebook, Gabriela Julián. Instagram es Gabriela-Julián-Pri. Muy bien, y nosotros nos despedimos nuevamente deseándoles un excelente 2026. Va a ser un año de mucho trabajo, donde aquí vamos a seguir diciendo lo que podamos y lo que no podamos también. Este es el primer programa de la segunda temporada de La Polilla. Esperemos que continúen con nosotros. Ayúdenos a compartir a través de YouTube y de TikTok. Estamos como La Polilla, en Facebook estamos como Red Jóvenes por México. Mi nombre es Maxta González, presidenta de la Red Jóvenes por México en la Ciudad de México. Y bueno, ya saben, Maxta Glés en todo: Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, X. Esas son las redes que tenemos, y vamos a continuar porque La Polilla hoy viene más fuerte que nunca. Muchas gracias, amigos, un fuerte aplauso a la producción que está ahí atrás, también un fuerte aplauso, y nos vemos a la próxima.